¿Qué pasaría si te dijera que muchos de los relatos que leíste en la Biblia, por ejemplo en el Génesis o también en el Éxodo, tienen paralelos asombrosos, muy similares, con textos incluso mucho más antiguos que los relatados en esa parte de la Biblia, en el Antiguo Testamento? Escritos que fueron tallados en tablillas de arcilla en tierras que hoy llamamos Irak. Hoy, en Un Soplo de Historia Podcast, viajamos a las antiguas ciudades de Uruk, Babilonia y Nínive para comprobar los relatos bíblicos con las historias de las civilizaciones mesopotámicas. El Génesis en la Biblia narra la creación del mundo por un Dios único en 6 días y el descanso en el séptimo. Eso lo conocemos todos. En el caso de Mesopotamia, el Enuma Elish, que es una tablilla, digamos así, un documento del siglo XII antes de nuestra era, relata cómo Marduk crea el mundo después de vencer a Tiamat, el caos primigenio. Del cuerpo de esta diosa surge el cielo y la tierra. Ahora bien, ¿cuáles son las comparaciones bastante sintéticas? Ambos relatos parten del caos. En el Enuma Elish, la creación surge de un combate divino. En el Génesis, del poder ordenado de la palabra, de una voluntad. Ambos textos buscan establecer un orden cósmico y una justificación del poder divino. Otro caso llamativo es el del diluvio universal, que bueno, este lo hemos visto de forma reiterativa en varias civilizaciones del mundo antiguo. En el caso de la Biblia, Noé construye una arca por orden de Dios para salvar a su familia y animales del diluvio. En Mesopotamia nos encontramos con una historia bastante curiosa en el poema de Gilgamesh o en la épica de Gilgamesh. Utnapishtim recibe una advertencia de los dioses y construye un barco para sobrevivir a un gran diluvio. Ambas historias aquí incluyen instrucciones detalladas para construir una embarcación robusta, resistente. Los animales entran en pares, esto sucede en ambas historias. Tras el diluvio, ambos protagonistas sueltan aves para saber si la tierra ha emergido y finalmente ofrecen sacrificios que complacen a las deidades. Bueno, en este caso la Biblia pues a Dios, ¿no? Y en el caso de Utnapishtim lo hace con las deidades que podemos encontrar en el mundo de Mesopotamia. Dato impactante, el poema de Gilgamesh es al menos 1000 años más antiguo que el relato bíblico. Otro caso es el de la Torre de Babel. En la Biblia, en Génesis 11, los humanos intentan construir una torre que llegue al cielo. Dios castiga su orgullo, confundiendo sus lenguas para que no puedan comunicarse fácilmente. En Mesopotamia tenemos a los sigurat, que estos los hemos encontrado, son grandes estructuras en forma piramidal que hasta el día de hoy se pueden apreciar en zonas de yacimientos arqueológicos. Los sigurat eran enormes torres escalonadas construidas para acercarse a los dioses. La más famosa fue la de Babilonia, que se llamaba Etemenaki, la casa del fundamento del cielo y la tierra. Aquí, ¿qué podríamos decir? Bueno, en el relato bíblico podría ser una crítica al poder imperial babilónico y en el caso de Babel, la Real Babilonia, que sí existió, la historia funciona como una explicación del origen de las lenguas y una advertencia contra el orgullo y la prepotencia humana. Otro caso llamativo es el de Abraham y la ciudad de Ur. En la Biblia, Abraham es llamado por Dios desde Ur de los Caldeos, ¿no? Que está documentada Ur y es la misma Ur de los yacimientos arqueológicos, que se sabe que existió. Y que Abraham podríamos decir entonces que era un urrita, él había nacido ahí y muchos de sus antecesores habían formado parte también de esta milenaria ciudad-estado. Y él recibe el llamado de Dios para formar o digamos para crear, digamos así, para crear un nuevo pueblo. En Mesopotamia,
De más está decir que fue Ur, una ciudad bastante próspera y con uno de los zigurats mejor conservados en la actualidad. Abraham, entonces, no era un nómade cualquiera, sino un hombre de ciudad, es decir, era citadino de una región que ya tenía una escritura, una astronomía, una cultura, leyes y una estructura social bastante complejas. Esto conecta al patriarca bíblico con la sofisticación cultural que ya teníamos en Mesopotamia. Y bueno, el otro punto que queríamos tocar es el de las tablas de la ley, los mandamientos y el código de Hammurabi. En la Biblia, Moisés recibe de Dios los 10 mandamientos en el monte Sinaí. En el caso de Mesopotamia, el código de Hammurabi, cerca de 1750 antes de nuestra era, y tallado en piedra, regula la vida cotidiana con sentencias que recuerdan el famoso ojo por ojo, ¿no? La ley del talión. ¿Qué comparación podríamos hacer aquí? Ambas leyes son entregadas por una figura de autoridad legitimada por lo divino. Promueven ambas la justicia, el respeto a la propiedad y también el orden social. Pero el código babilónico incluso es más casuístico, mientras que la ley mosaica tiene un tono más moral y universal. Entonces, cabe decir que los antiguos hebreos no vivieron en el vacío o no salieron como por generación espontánea. Eran parte de un mundo lleno de mitos, de códigos, torres que tocaban el cielo. Lo fascinante es cómo tomaron estos elementos, los transformaron y les dieron un nuevo significado. La Biblia, podríamos decir, no copia a los documentos de Mesopotamia, pero sí podríamos decir que dialoga con ella, ¿no? Reinterpreta y eleva y cambia ciertas cosas. Y en ese eco entre tablillas de arcilla y papiros sagrados descubrimos algo más profundo, la historia de la humanidad contándose a sí misma una y otra vez, con nuevas voces, lo que podría llamarse una suerte de iteración, ¿no? Eso es todo. Gracias y hasta la próxima.